Hola, acá estamos en una nueva semana política. Estamos acá con la MAE, Marcela Jiménez, hola. Hola. Héctor Cosio, nuestros dos editores. Rico. Estamos en un programa en casa para conversar sobre el año que termina, el año político, ¿cierto? Desde marzo que asumió Sebastián Piñera ahora, han pasado ya varios meses y ya hay primeras evaluaciones, primeros hitos positivos y negativos. Hablemos un poco sobre eso. MAE, todo tuyo. A ver, yo creo que la mejor forma de ejemplificar este año es hablar de la falta de autocrítica de la moneda. La semana pasada el presidente Piñera en un programa, en una entrevista, le puso nota a su primer año de gobierno y le puso un 6. Yo creo que ahí hay bastante falta de autocrítica porque si bien han habido cosas buenas, efectivamente, durante el año, los errores que se han cometido han sido bastante profundos, bastante serios y han generado conflictos y crisis. El caso Catrillanca es una crisis. Entonces, y se están cometiendo errores que son los mismos que ellos habían detectado de la primera administración y que en todo el diseño político que elaboraron para gobernar habían tratado de evitar incurrir en esos errores y están cayendo nuevamente en los mismos. Entonces, yo creo que fue un año donde las promesas no se cumplieron, los tiempos mejores no llegaron, porque le pasa algo muy malo a Piñera. Las cifras puede que lo acompañen, pero la gente no siente que los tiempos mejores llegaron. Se les jugó como efecto boomerang esta promesa de campaña. Bueno, cifra de crecimiento sí, pero cifra de empleo no la jugó. No. Lo que pasa es que hoy día en un matinal el presidente volvió a sacar la cifra de que este año se han vendido más autos que nunca y una serie de más viviendas que nunca, y esos son indicativos de efectivamente un movimiento, de una actividad económica. Pero hay un tema, o sea, este año hemos visto el cierre de empresas y la pérdida de muchos puestos de trabajo. Entonces, hay una contradicción en la percepción de la ciudadanía y de verdad yo creo que un 6 es ser demasiado autocomplaciente consigo mismo, de verdad. El hombre se quiere. ¿Qué hito, antes de que empecemos a darle, que es la parte más sabrosa, a los errores ya cometidos o cometiéndose, o desaciertos? ¿Qué hitos positivos puedes tú mencionar, Héctor, de este casi primer año del gobierno? Es difícil la pregunta. Antes de hablar de las cosas positivas, yo quería un poco tomar la idea que decía Marcela también, que lo que le pasó a Piñera este año es muy particular, porque Piñera partió solo, jugaba solo, sin oposición alguna. Bueno, sigue sin oposición. Sí, pero está llegando último. O sea, partió, tenía todas las posibilidades. Famoso titular, corrió solo. Y llegó último, porque efectivamente tenía todas las de ganar, tenía, digamos, con un apoyo popular muy grande, con esperanzas también macroeconómicas muy grandes, sin una oposición, con un frente amplio también desarticulado, solamente en peleas internas, y de pronto le fueron pasando durante el año una cantidad de sucesos en donde operó mal comunicacionalmente, pero también pasaron hechos, issues, que yo creo que son muy relevantes tanto en el país y también tienen que ver con fenómenos externos. Antes de pasar al punto positivo, Federico, quisiera, por ejemplo, partir con un tema que hemos conversado en otras oportunidades, el tema de los derechos humanos. Este año fue un año muy relevante, no porque tuvimos grandes avances, sino porque tuvimos grandes retrocesos en materia de derechos humanos. Y uno de ellos es cuando Piñera, luego de la gran crisis que tuvo por el tema del ministro de Cultura, en donde la gente volvió, digamos, a poner el tema, Piñera empieza a tomar una participación distinta de su primer gobierno y empieza a mostrarse más cercano o haciendo guiños a la derecha más dura, empieza a relativizar el tema de los derechos humanos. Y si bien cambia el ministro por una presión mediática pero fenomenal, queda instalado que el tema de los derechos humanos aquí en Chile íbamos a empezar a darle una revisión. Con Marcela muchas veces habíamos conversado que pensábamos que estos temas estaban superados en el país, que efectivamente nadie podía hacer ni promoción de la violencia, que había un consenso mínimo, y de pronto
algo dentro, yo creo que de las placas tectónicas del país se empieza a mover y se empieza a mover dentro del periodo de Piñera y tiene que ver con eso. Yo creo que la primera mirada, la primera señal clara que tuvimos que algo importante iba a pasar fue a partir de esa situación, cuando los derechos humanos unos empiezan a relativizarlo y otras forzarlo en tanto poner en su lugar. Pero después de eso empezamos a tener, no sé, los pinochetismos de hoy encima, los guiños a Kast, el bolsonarismo. O sea, quisiera, para poder tocar, creo que ese evento, el evento de los derechos humanos en Chile con el segundo gobierno de Piñera, en su primer año, yo creo que faltan todavía lecturas para poder analizarlo bien, pero es y marca un retroceso respecto de él y el punto que puso en su primer gobierno, que se claro, mucho que el tema de los cómplices pasivos. Pero tenemos mucho que hablar para poner el foco sobre los déficits, sobre los errores. Sí, hablemos brevemente sobre algunos hitos. Yo creo que él lo mencionaba también. Creo que aun cuando él le tocó comerse la guinda y la torta o apagar las velas, creo que el tema, por ejemplo, político importante, no muy bien aprovechado, pero fue el Haya. Hubo un triunfo en La Haya que fue un proceso largo. Es una política de Estado, como se dice. Y tuvo suerte, porque todos pensaban que eso iba a ser al revés y finalmente, digamos, y lo capitalizó él. No muy bien, no creo que no muy bien. ¿Qué otro elemento interesante, pero que sea ya atribuible a la gestión de su ley de género? Ley de identidad de género. Ley de identidad de género, yo creo que es el gran elemento. Ahí se jugó algo porque los mismos sectores duros de la derecha lo estaban presionando de Chile Vamos, de su coalición, para que no jugara esa carta y finalmente la hizo y apoyó esa iniciativa. Y lo otro que hay que reconocerle, aunque después se le dio vuelta con el caso Catrillanca, pero hay que recordar que Piñera entró dando un gol de media cancha, que fue el 11 de marzo cuando saca a Bruno Villalobos de la Dirección General de Carabineros y nombra a Hermes Soto. Después todo se desarma, ya sabemos todo lo que sucedió finalmente, pero vuelve a hacer lo mismo. Yo vuelvo a insistir en un punto: si bien la Moneda ha hecho todo mal en el caso Catrillanca, hay que reconocerle a Piñera que así como partió su gobierno sacando a Bruno Villalobos, el acto de autoridad de decirle yo lo voy a sacar con decreto fundado y se me va a Hermes Soto, también hay que reconocérselo como un acierto y un punto alto dentro de este como año, porque yo no tengo la certeza que en otro gobierno, otro presidente o presidenta hubiera hecho eso. Marcó una decisión. Marcó una decisión en ese sentido. Más que mal el presidente de la República. Hizo prevalecer lo que es necesario en una democracia como esta, que es la autoridad del poder civil por sobre las policías y las fuerzas. Y para que ya pasemos a profundizar sobre los hitos, más bien, no sé si negativos, los errores, pero en todo caso las carencias. Me gustaría destacar como un punto positivo político del gobierno de Sebastián Piñera cómo canalizó las protestas y todo el movimiento de mujeres, ¿no? Lo canalizó bien, la ministra de la Mujer se empoderó y las cosas no sé si están avanzando mucho, habría que hacer un seguimiento, ¿no? Pero desde el punto de vista político, un buen manejo. Comunicacional, sobre todo en el primer evento. Yo rescato la primera semana, cuando el movimiento feminista empieza a tomar forma muy avasalladora, porque en su minuto entró con mucha fuerza. Yo creo que Piñera lo que hizo muy bien en ese minuto es salir jugando en términos comunicacionales muy asertivamente. O sea, sale dando respuestas inmediatas a una serie de problemas que se le van dando. Luego después nos fuimos dando cuenta que no todas las cosas, digamos, que él propuso en su minuto realmente hacían cambios en profundidad al tema, pero comunicacionalmente salió a dar una respuesta y a poner él el tema encima. Y hubo una muy buena puesta en escena, ¿cierto? Hay que recordar que en el tiro de cámara, cuando Piñera habló, o sea, entró con la ministra Pla, de blanco, ese día regia estupendo, y en el tiro de cámara estaba Maya Fernández, Camila Vallejo, mujeres de todos los sectores políticos. Muy bien manejado, eso fue porque efectivamente cumplió el objetivo de bajarle la presión al tema que estaba muy fuerte en esas semanas. Claro, y en muchos avances. Seguimientos en las iniciativas para igualar a la mujer con el hombre en tantas cosas en que hay una desigualdad evidente, ni más lejos a nivel del mercado de trabajo, ¿no? Y de la remuneración. Yo creo que era mucho maquillaje en eso, ¿no? Yo creo que fue mucho maquillaje. Todo eso, sería bueno hacer un seguimiento. Pero vámonos
de lleno a las grandes carencias, o déficit, o errores. ¿Cuál es el que a ti más te ha llamado la atención? Héctor ya habló del cambio en su postura respecto de los derechos humanos y su protección. ¿Tú cuál destacarías para empezar a conversar? Son dos. Yo creo que lo principal y el más relevante, que todavía estamos observándolo, pero que es una historia que todavía no termina, es el ministro Chadwick. Yo creo que Andrés Chadwick, que el ministro del Interior, que siempre ha sido puesto como el ancla del gobierno y sobre la cual se estructura todo el diseño de poder dentro del gobierno, de administración y manejo del poder, Chadwick con los meses ha ido mostrando una falta de prolijidad, una falta de foco, un error en sopesar los temas. Y el punto clímax fue de eso, fue el caso Catrillanca. O sea, el error de cálculo de no sopesar realmente lo que esto significaba, la pugna interna con el ministro Moreno. O sea, ahora, hoy día, el presidente dice que él ese mismo día le dijo a Chadwick que no le creyera a Carabinero y eso es mentira, eso no es así. Eso no es creíble. Eso no es así, eso no es creíble porque están las cuñas, porque están las frases, porque está todo. Entonces, no pueden venir ahora a decir que nunca le creyeron a Carabinero porque eso es mentira. Además que el error respecto de Carabinero, de tratarlo como un delincuente. No, oye, viene de mucho antes, viene desde el momento en que promocionan un comando jungla, ¿no? O sea, como una solución policial, criminal, del problema de la Araucanía. Exacto, ¿no? que era en contraposición de algo que parece muy bueno como el plan araucanio, que puede tener miles de efectos, pero es la idea más contundente, claro, que se ha puesto sobre la mesa. Por eso te digo, entonces ese error del tema de los carabineros y sus mentiras reiteradas en relación al crimen de Marcelo Catrillanca, de Camilo, perdón, tiene un antecedente, un error político enorme. El tema del comando jungla. Y ese tiene que haber sido Chadwick, que arrastró a Piñera en eso. Exacto. Entonces, esa foto mandando al comando jungla entrenado en Colombia como si hubiera de guerrilla en la Araucanía. Una locura que obviamente que en algún momento iba a haber un muerto. Si era, y siempre que se les dijo reaccionaban mal y todo. Yo quiero recordar, o sea, a los 2 días están los videos, o sea, no es ni animadversión, ni es que le tenemos mala, ni nada, están las cuñas y están las imágenes. A los 2 días o 3 días de la muerte de Camilo Catrillanca, cuando le preguntan a Chadwick por las críticas de la oposición, se ríe, se burló. Y 24 horas después, o 48, tuvo que salir a poner la cara a decir que le habían mentido y que las imágenes estaban destruidas. Bueno, ahí tenemos un tremendo horror. Es que es un tremendo tema el de Chadwick, porque se supone que Chadwick es el que sostiene la estantería política en ese gobierno. Todo el diseño político de gestión del gobierno de Piñera está en base a la figura de Chadwick, que es el hombre político más fuerte. Entonces eso está tambaleando y eso ha generado mucha crisis. Sí. Ya hay conversaciones al interior de Chile, la gente lo están blindando. Nosotros sacamos temas la semana pasada y la antepasada al respecto. En Chile Vamos lo están blindando, lo que no significa que no estén preocupados de lo que está pasando con él. Es un muy buen punto y ahí, bueno, hay una dificultad de Piñera como presidente de la República de liderar eso, porque su ministro Chadwick sigue siendo en ese diseño que tú mencionas esencial. Pero es que además los ministros del Interior, o sea, los ministros del Interior son claves siempre. Cuando tú no tienes un buen ministro del Interior, por lo general tu gobierno está en problemas. Si no, hay que preguntárselo a Bachelet. Claro. Cuando tuvo que sacar a Rodrigo Peñailillo, el gobierno de ahí vino el tema Cabal, todos fueron varios factores. Pero Bachelet después de Peñailillo nunca tuvo un ministro del Interior. No tener después de Burgo, eligió no tener ministro. Pero es una mezcla. Fernández era la ausencia. Sí, es una mezcla con ciertas personas, porque por ejemplo Lagos sí tenía ministro del Interior que no necesariamente era su amigo, su familiar, su persona de confianza, su discípulo, sino que había un tema político netamente ahí. Ya, pero ahora de acuerdo. No es solo para agregar, solo para hacer estamos completamente de acuerdo que ahí hay un problema. Solo para hacer un acento en esto de Chadwick y también cómo se muestra, o cómo yo lo veo, los errores políticos que empezó a mirar. El tema de Catrillanca, yo siempre lo he visto relacionado con el tema de Huracán, y tiene que ver cuando
cuando la seguridad pública, cuando las policías se ven presionadas por el poder político para tener resultados rápidos en materia, por ejemplo, de investigación, en el caso de la Araucanía, de poder encontrar pruebas o evidencia que señale que hay grupos armados, que hay grupos terroristas, que hace necesario que se envíe un comando jungla, se comete un error, porque lo que hace ahí, lo que hizo Chadwick como jefe también de la seguridad pública del país, es hacer lo mismo que hizo Bachelet, policializar mucho más la zona, meter bajo presión a la policía ante la ausencia de resultados, y frente a eso, dos opciones. En el caso de Bachelet, se fabrican pruebas falsas, se realizan pruebas falsas, y acá se producen excesos. No, pero ojo, el Poder Civil tiene que presionar a los carabineros para obtener resultados y a investigaciones. De acuerdo, pero tú tienes como resultado, por una parte, la fabricación de pruebas, y por otro, el exceso. Pero es que el resultado no es por la presión, el resultado es porque el carabinero está corrompido. No, y hay presión. Yo creo que es una mezcla. Es una mezcla entre la corrupción interna y la presión. En todo el mundo el Poder Civil exige resultados cuando hay delitos graves. Si eso no es nada. Y las policías tienen que actuar de acuerdo a los protocolos civilizados, protocolos con respeto a los derechos humanos, claro, con respeto al Código Procesal Penal, porque si no estamos en la selva. Es que eso está mal entendido. Pero claro, el problema no es la presión. No, digamos que es el problema resultado. Es el resultado, porque Carabineros de Chile se me está mandando solo desde hace muchos años, y ya lo sabemos. Y aquí quería llegar a otro déficit. A propósito, el presidente Piñera impuso su voluntad de sacar a Hermes Soto, que era algo que tenía que hacer, ya no podía seguir manteniendo a Hermes el mentiroso. Imposible. Pero no ha hecho lo necesario para intervenir Carabineros. Carabineros puede poner otro general en jefe, otro general director, y después otro, y ya no le quedan generales, va a tener que subir más generales para poder seguir cambiando, y eso no va a solucionarse. Eso ya está clarísimo por los expertos en temas de seguridad y de instituciones armadas. Carabineros de Chile tiene que intervenir, tiene que haber un acuerdo político para intervenirlo y cambiar sus procedimientos, reinventarlo. No tiene por qué haber una policía militarizada que no le rinde cuenta a nadie, etcétera, etcétera. Todos nos hemos acordado de los casos más visibles y más vistosos de corrupción en el interior de Carabineros, y los órganos corruptos no se solucionan, no se sanean a sí mismos. Es decir, porque los oficiales son los mismos que vienen formados por los anteriores. Tema del desfalco, que ya va más de 3.000 millones de pesos. No, casi 30.000. 30.000. 30.000, se me hacía ahí un cero. Hay harta diferencia. Sí, estamos hablando de una cantidad de plata enorme, y por más de 10, 15 años desfalcando, y no sabemos a cuánto va a llegar. Generales involucrados, coroneles, etcétera, etcétera. Tenemos el caso que tú recordabas, Huracán. Caso gravísimo de implantación de pruebas. Eso hace que todo el sistema cruja, porque si quienes investigan los delitos implantan pruebas, ya no se puede confiar en nadie, los jueces no pueden confiar en nadie, nadie puede confiar en nadie. Tenemos el caso de, Catrillanca, que la cantidad de mentiras, ¿cierto? Pero tenemos casos de armas de Carabineros en manos de delincuentes y de crimen organizado. Las armas que tiene que cuidar y velar Carabineros, ya muchas. Y ese es ahí un tema que hay que seguirle la pista. Tenemos cuántos carabineros que no existían y que informaban al poder político que estaban para que les pasaran presupuesto y nunca existieron. ¿Cuántos eran? 6.000 carabineros. Es decir, eso es un gran déficit político, es un gran déficit y carencia del presidente Piñera respecto de Carabineros. Bien que saque a Hermes Soto, pero ¿no va a solucionar el problema? Hasta ahora no lo ha solucionado, y no hay ningún plan serio de intervención. El gobierno se escuda en todas estas reformas y proyectos que anunciaron hace unas semanas atrás, pero en realidad, claro, lo que dices tú, eso es muy distinto a una intervención real que se tiene que hacer y que es justa y necesaria. De hecho, yo creo que lo más efectivo que han nombrado es lo que dijeron hoy día, lo que anunció hoy día el presidente de esta reforma constitucional para que el presidente tenga la autoridad de no necesariamente pasar por un decreto fundado y la Cámara de Diputados y el Senado y la Contraloría para poder sacar al director general de Carabineros. Eso es lo mínimo. Está bien que lo haga, pero es el mínimo. Es el mínimo que hay, pero por lo menos es un mínimo en la senda correcta. Pero ya que van a hacer un proyecto de ley, perfectamente puede incorporarse que pueda el presidente
por decisión presidencial para sanear una institución como esa, designar a alguien que no haya hecho carrera en Carabineros. Recordemos, la figura de un delegado presidencial. Claro, recordemos el caso del general Horacio Eso Toro, que era investigaciones. general de Bueno, ejército. eso está pendiente. Eso son materias de reforma. Eso es materia de reforma legal. Reforma legal. Y que es el momento. Si ese es el momento, si van a hacer. Bueno, creo que esa es la gran pregunta. ¿Hay voluntad política? ¿Realmente alguna vez algún gobierno de la Concertación ha tenido voluntad política de hacerle frente a las Fuerzas Armadas en general? Bueno, es que no la tuvieron, pero hoy día hay un gobierno de derecha, que puede liderar eso en beneficio del país. Sí. Y yo creo que la exconcertación se le va a cuadrar para colaborar, porque la exconcertación y después Nueva Mayoría nunca fue capaz de hacerlo, lo mínimo que colabore, ¿no? Yo creo que el otro déficit sumamente importante y donde se une un poco todo lo que hemos conversado acá, tiene que ver con el giro del presidente Piñera. Un giro que no es favorable y que está basado además en el miedo y la preocupación. El efecto de la figura de José Antonio Kast ha sido sumamente decidor en la agenda de la derecha y la centro derecha. Hay que recordar que el día que asumió el presidente Piñera por segunda vez, el 11 de marzo, dio un discurso que hablaba de la unidad nacional, de los consensos, creó comisiones de unidad nacional de tema, su modelo político estaba basado en la política de los consensos de los 90, en la estructura de política que hizo la Concertación en los 90. Entonces se vio a un Sebastián Piñera que es la esencia de lo que era él, una persona de centro derecha, liberal, que en los temas valóricos era mucho más abierto, que nunca justificó las violaciones de los derechos humanos, ni tampoco ninguna de las atrocidades de la dictadura, y que había sido los cómplices pasivos. Pero todo eso cambió con... la presión de la figura de Kast de transformarse en el fondo, porque Kast se está transformando en su fuego amigo. Es una especie del Bolsonaro chilense. Es una especie de Bolsonaro, ¿y qué es lo que está haciendo? El descontento al gobierno de Piñera en el electorado de derecha no se pasa a la centroizquierda, se siente canalizado por algo. La UDI ha puesto, la UDI también se está jugando por discursos más duros todavía, porque está eso, y eso ha llevado a un presidente Piñera que hoy día, en estos días, justifican desde La Moneda a parlamentarias como la Camila Flores, y que perdió la agenda. Y eso es muy grave porque se pierde la brújula, los mínimos acuerdos. El rayado de la cancha se desdibuja. Y eso acordémonos que para retomar la agenda votó el pacto sobre migración, que lo iba a apoyar y anunció en la ONU. Pero eso es propio de Piñera. Piñera en el primer gobierno... Pero son propios de que se desestructuró el esquema y de que perdió la agenda, y ahí recobró agenda unos días hasta que la volvió a perder de nuevo, pero a un costo enorme, ¿no? Pero es que a lo que voy yo es que es distinto, porque Piñera en el Piñera 1, en el gobierno 1 de Piñera, estaban el cortoplacismo del gobierno los terminó hundiendo. Y ahora ha vuelto a eso. Y no importaba en echarse mano en la CACEN, en el INE, lo que fuera necesario para objetivos políticos de corto plazo. Lo del pacto migratorio es exactamente lo mismo. Por eso decía al principio, están empezando a cometer los mismos errores que en el primer gobierno. Y eso es lo que lo puede llevar a tener un segundo año bien complejo. Sí, pero yo creo que el factor Kast va incluso más allá de que se le haya ido la agenda. Yo creo que efectivamente que las decisiones se empiecen a tomar políticamente con un viraje mucho más marcado a la derecha para poder cuidar ese electorado que se le va a fugar como, no sé, como una estampida hacia el lado de Kast, es tremendamente complejo para la estabilidad del país también, y hace que tengamos a un Piñera como una veleta, que de pronto si al público de derecha Piñera no hubiese sacado el comando jungla, hubiera tenido a ese público cercano, se fue hacia Kast, entonces, y ahora empieza a nombrar nuevamente a Pinochet, es decir, estamos pinochetizando de alguna manera la política en función... Eso es un tema que la próxima semana política, anuncio desde ya, vamos a hablar un poco más sobre la pinochetización de la política. Pero hay un viraje ahí muy preocupante hacia una izquierda, hacia una derecha mucho más dura. Y hay que despedirse ya hemos hablado un rato, hemos hecho una pequeña
evaluación de los pros y contras de este primer año, no completo, pero casi completo del gobierno del presidente Piñera. Gracias Marcela, gracias Héctor, nos vemos. Chao.